Vea, pues entonces, como estaba diciendo, dice la relación entre los rendimientos de los bonos de 10 años y de un año que describen los datos es aproximadamente el diferencial entre tales tipos. Claro, si os dais cuenta, en la regresión cointegrante, si os dais cuenta aquí en la regresión cointegrante, ¿vale? Aquí, ¿cuánto vale la pendiente? Pues la pendiente es prácticamente 1. Es decir, si tú aumentas esto en una unidad, ¿esto en cuánto aumentaría? En una unidad. Entonces, claro, si os dais cuenta, realmente la diferencia de estos dos tipos es realmente la relación que habría entre los bonos de 10 años y un año. ¿De acuerdo? Claro, si tú esto lo pasas aquí restando, sería esto menos esto, que esto es un 1. Entonces sería la diferencia de los tipos. ¿Entendéis un poquito la idea? Pero claro, si las series no están cointegradas, esta relación no vale para nada y por lo tanto esa relación que se establece aquí no la tendríamos que utilizar. Entonces yo realmente, aunque es verdad que este parámetro vale prácticamente 1 y que por lo tanto al pasarlo aquí restando es el diferencial de los dos tipos, ¿sabéis lo que os quiero decir? Pero realmente es que esta relación no la puedo utilizar porque no existe cointegración, las series no están cointegradas, por lo tanto esta regresión no la tendríamos que utilizar. Entonces yo pondría que es falsa. La tercera también la pondría falsa porque dice la relación entre los rendimientos de bonos de 10 años y un año que describen los datos es aproximadamente el diferencial entre tales tipos. Realmente sí, es el diferencial, ¿de acuerdo? Pero claro, es que no deberíamos de utilizarla si la regresión, las series no están cointegradas. ¿Vale? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Eso también me parece a mí mucho a pillar, no sé, eso tampoco la tengo tan segura, ¿de acuerdo? Porque realmente la relación que hay aquí, como esto vale 1, es RT1 menos RT10, ¿de acuerdo? Sería la diferencial de los tipos. La relación que establecería sería la diferencia de los tipos. Pero claro, es que realmente, como hemos visto que no están cointegradas, pues tendríamos que decir, de acuerdo, que esta relación no se puede utilizar y, por lo tanto, la relación entre los rendimientos de bonos a 10 años y un año, que describen los datos, es aproximadamente el diferencial de tales tipos, pues no sería eso, porque la relación no es estable a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería el diferencial? RT1T menos 1,00. RT10, claro. Sería el diferencial de tipos. Date cuenta que como esto es prácticamente 1, sí, pues lo pasa aquí restando y esta relación lo que estaría viendo es la diferencia de estos dos tipos, ¿sabes? O sea, esto es lo que hicimos al principio de repaso, que era que si aumentaba en uno... Claro, aquí si aumentas esta variable en una unidad, pues esto aumentaría en una unidad. ¿Sabes? Claro, y esta porque no estamos en logaritmos. Si estuviéramos con logaritmos sería el en porcentaje. Ya viendo si tienes logaritmo en un sitio o en otro, pues existen, ya sabes, 4 Vale, casos. saqué lo del principio, vale, ya me acuerdo. ¿Correcto? Vale, entonces yo la pondría falsa por eso que os digo, porque realmente sí que es verdad que este parámetro vale prácticamente 1 y que sería la relación es la diferencia entre estos dos tipos, porque esto pasa restando y es la diferencia entre estos dos tipos. Pero claro, es que esta relación que hemos estimado aquí no tendríamos que utilizarla porque no están cointegradas, entonces yo pondría falsa por ese motivo, ¿vale? Pero ya te digo, me parece un poco a pillar, ¿sabes? A lo Yo mejor creo que estamos... vamos a tener problemas en esta pregunta, Luis. O ¿Eh? sea, porque yo creo que vamos a tener problemas en esta pregunta porque seguro que más de una se la ha ido. Claro, y a lo mejor hasta a ella misma se le ha ido, tú Sí, imagínate. sí, por eso, por eso. ¿Sabes? Que a lo mejor hasta ella misma se ha ido y ha dicho, ah, pues la relación es 1. O sea, sí, es la diferencia de los tipos, porque como esto vale 1, lo pasas restando y es la diferencia de los tipos. Ya, pero es que esta relación, como hemos visto que no están cointegradas, no se puede utilizar. Esa relación no es un equilibrio a largo plazo y no se puede utilizar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No tendríamos que utilizar esa regresión cointegrante. Sí, sí, Entonces, exacto. por eso te digo que no te extrañe que puede ser que también ocurra esto. Aparte que, si te das cuenta, es que no hemos rechazado la hipótesis nula, pero por poca cosa. Tampoco ha sido una cosa muy exagerada, ¿vale? O sea que por eso, Manu, me has dicho tú antes que ya había dicho que los tipos de interés ocurría eso, claro. Y sin embargo, en esta ha cogido ya justamente una donde ocurre lo contrario. Por poco, pero ocurre lo contrario. Ya, es un poco ir a pillar, sí. Yo imagino que lo habrá hecho para que la gente se acordase lo que hicisteis en clase y pusiera lo mismo que en clase la gente. ¿Sabes lo que te decir?
Pienso yo. Sí, claro, Vale, pero es entonces que según lo que hemos hecho nosotros, aunque es por poco, no está cointegrado, con lo cual, no, claro, es que además te dice, en caso de ser necesario, utilice el nivel de significación de 5%. Entonces, al 5% no están cointegradas. Y por lo tanto, esta relación es que no la puedes utilizar. Porque son series que no están cointegradas y por lo tanto esto no representa una relación estable a largo plazo. ¿Vale? Entonces, al no estar cointegradas, pues tendrías que tomar las diferencias, ¿sabes lo que te quiero decir? Y una vez que tomases las diferencias, volver a estimar la recta de regresión con las series diferenciadas. Y ya, claro, a lo mejor este número te cambia. Ya no es lo mismo. Ya habría que estimarlo de nuevo. ¿puedes repetir qué habría que hacer? Sí, si las series no están cointegradas, habría que convertir las series en estacionarias, la RT1 y la RT10, habría que convertirlas en estacionarias, tomando la diferencia regular, ¿no? Habría que convertirlas en estacionarias y volver a estimar el modelo con las series diferenciadas. Y volver a estimar el modelo con las series diferenciadas. En vez de poner las series en niveles, la RT1 y la RT10, pues diferencia de RT1, diferencia de RT10. Y claro, ya las estimaciones cambiarían. Y No van a ser disculpa, las ¿puedes mismas. repetir de nuevo que yo no estaba atento? Sí, que si las series no están cointegradas, como es este caso, si las series no están cointegradas, tendrías que convertir las series en estacionarias, la RT1 y la RT10 la tendrías que convertir en estacionarias, tomando una diferencia regular, tendrías que convertirlas en estacionarias, tomando una diferencia regular, y a continuación tendrías que estimar la recta de regresión con las series diferenciadas. Tendrías que estimar la recta de regresión con las series diferenciadas. Claro, en vez de utilizar esta regresión, pues tendrías que haber utilizado esta. Entonces tendrías que haber estimado esta recta de regresión. Eso sí, perdón, con las series diferenciadas. Tendrías que poner diferencia de RT1, diferencia de RT10. Porque al tomar las diferencias ya eliminas las tendencias, ¿de acuerdo? Y ya pues te dirá si realmente esto explica esto o no lo explica. Verás el R cuadrado y ya te darás cuenta si la explica o no. Si las series hubiesen estado cointegradas, entonces no, entonces esta regresión se podría utilizar porque representa una relación estable a largo plazo y entonces la podrías utilizar. Pero es que en este caso, al 5% nos ha dicho que no están cointegradas. Y como te ha dicho que utilices el 5%, pues al 5% lo he hecho. ¿Va bien? Que ya os digo que a lo mejor hemos pensado demasiado, pues a lo mejor. Pero vamos, si tú eres muy estricto, entendéis perfectamente por qué pongo falsa, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Porque realmente si no están cointegradas, yo no puedo decir que esta regresión se pueda utilizar. Entonces, si no puedo utilizar, yo no puedo decir que esto es un 1 prácticamente y que esto es la diferencia al pasarlo restando, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Y además te pone el 5% por alguna razón, creo yo. Claro, para que hagas el contraste, ¿me entiendes? Pienso yo. Y luego ya cuando te dice la 4, ya para terminar, te dice, según los resultados, ¿existe una relación estable a largo plazo entre los tipos de interés de 10 años y un año? Pues tienes que decir que no existe. Falso, O sea, claro. es falso. Esas son todas falsas. Son todas falsas. Según lo que hemos visto, yo diría que todo falso. Claro. Según eso, claro, fíjate lo que hubiese cambiado la cosa si aquí tuviese, en vez de salir este p-valor con tan próximo a 5, ¿sabes lo que decir? Hubiese salido este p-valor, hubiese salido un p-valor distinto, ¿de acuerdo? Pues entonces a lo mejor hubiese ocurrido lo contrario y ya todo tendrías que haber contestado al revés. Que por ejemplo, con el ejemplo que os puso ella del tipo de interés, pues pasaba eso, que al nivel de significación 5% salía que estaban cointegradas y todas estas de aquí serían, bueno, menos la primera, las demás serían verdaderas. ¿Sabes lo que quiero decir? La 2, la 3 y la 4. Si hubiesen estado cointegradas, pues entonces
se rechaza la hipótesis de que RT1 y RT2 tengan raíces unitarias, eso no se rechazaría, eso seguiría siendo igual, pero luego la relación entre los rendimientos sí que sería el diferencial, porque podrías utilizar esta recta de regresión, y luego, claro, la relación sí que sería estable si estuviesen cointegradas. Claro, Entonces, justo. pues, La 3 y la 4 serían verdaderas. claro, O sea, la 2 seguiría siendo falsa, claro, porque es la 2 un sería cambio, pero falsa la 3 y y la la 4 1 también seguiría siendo falsa, ¿sabes? Pero ya claro. la 3 y la 4 pues ya serían verdaderas, o sea, ya van a ser verdaderas. Ujú. Sí, que es por esto de que por lo mínimo, pero bueno. Pero claro, ya te digo, es por poco, o sea, no te creas que es por mucho, ¿sabes? Pero como te ha dicho ahí, utiliza el 5%, pues si no hubiese dicho nada, pues entonces ya estaríamos en la duda, porque al 1 y al 5 ocurría una cosa y al 10% ocurriría otra, ¿sabes? O sea que está un poco dudoso si están cointegradas o no, pero al 5% que te dice que utilices, no están cointegradas, ¿sabes? ¿Todo bien? Sí, De todas formas, luego os da también las soluciones, ¿no? no. O vamos, en Ah, el último no nos la dio. en el último no lo dio, ¿y por qué no se lo pedís? Porque al final no os enteráis si lo habéis hecho bien o mal. Se supone que mañana nos da los resultados, que es cuando se cierra el test. Ah, pero te quiero decir, por eso, pero te quiero decir que el anterior sí que os daría el resultado al cerrarse, ¿no? Tampoco. Al cerrarse sí, lo que pasa que es que se cierra mañana, no sé a qué hora. Pero vamos, mañana y pasado tenemos mediodía para ver las respuestas, no sé. Por eso te digo, pues ahí las respuestas y ya me comentáis a ver si alguna hemos fallado o si ha pensado lo que nosotros hemos pensado. ¿Vale? Me lo comentáis. Bueno, y ya me parece que lo que queda es una pregunta de teoría, ¿no? Sí. Sí. Que yo además justo no entiendo ni lo de la función de correlación cruzada ni lo del preblanqueo. Vale, bueno, pues vamos a ponerlo. Pues dice, describa detalladamente en qué consiste el preblanqueo y por qué y para qué es necesario aplicarlo, ¿vale? Vale, vamos a poner entonces lo que tendríamos que poner y ya está. Es que no es de teoría. Vale. Y ya esta sería la 10, que es la última. Vale, perfecto. Vea, pues entonces me ponéis ahí. Para preblanquear las series, se siguen los siguientes pasos. Vamos a explicar detalladamente en qué consiste, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo en qué es lo que consiste. Para preblanquear las series se siguen los siguientes pasos. Y lo vamos a poner por pasos y así lo entendéis mejor. Para preblanquear las series se siguen los siguientes pasos. Venga, primer paso. Y me ponéis, las series se tienen que convertir en estacionarias. Las series se tienen que convertir en estacionarias con las transformaciones necesarias. Las series se tienen que convertir en estacionarias con las transformaciones necesarias. Ahí no me meto yo porque ya sabéis que si tenéis unas series que no son estacionarias, pues lo que haga falta. Si hay que tomar el logaritmo neperiano para que la dispersión sea estable, pues se toma el logaritmo neperiano. Si hay que tomar diferencia regular, pues tomáis la diferencia regular. ¿Que hace falta dos diferencias regulares? Pues dos. ¿Que hace falta una diferencia estacional? Pues también la tomáis. ¿De acuerdo? Lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, siempre el primer paso para preblanquear una serie, lo primero siempre es que las series se tienen que convertir en estacionarias con las transformaciones necesarias, ¿vale? Tienen que ser siempre estacionarias. En el segundo paso, lo que se hace en este procedimiento es el identificar el modelo univariante del input, del XT. Lo que tenemos que hacer siempre es identificar el modelo univariante del input, lo que es el XT, ¿vale? Identificar el modelo univariante del input. Imaginaos, por ejemplo, que XT es un arma PQ, ¿vale? Imaginaos que el XT se identifica que es un arma PQ, ¿vale? Pues entonces, como es un arma PQ, pues tendríais dos polinomios. El que multiplica a la serie XT y la que multiplica el ruido blanco.
¿vale? Ponérmelo así. He puesto su índice X en los polinomios para que sepáis que es el polinomio de la X, ¿vale? Es el modelo de la X, ¿vale? Y el A sub T, ruido blanco, lógicamente, como siempre. ¿Todo bien? Y despejando de aquí el ruido blanco, pues si despejáis el ruido blanco, este polinomio, lo pasamos aquí dividiendo. Entonces nos quedaría por xt, le he pasado dividiendo, que multiplicaría a xt, ¿vale? Y esto voy a dejármelo así en el segundo paso. Oye, ¿y ahí cómo escribir las cosas? ¿Las tenéis que escribir a mano o qué? Creo que en este caso puedes subir una imagen. Ah, por eso te digo, porque ahí tienes puesto un dibujito, ¿no lo ves? Seguramente lo podrás hacer así, ponerlo en una hoja y luego podrás pinchar en el dibujito ese y hacerle una fotografía y ponerlo ahí, ¿no? Pienso yo. Creo que sí, pero... Pues claro, escribir estas cosas así en ordenador va a ser imposible que lo hagáis, claro. Hostia, haríais una, yo qué sé, todo el examen haciendo eso. Vale, tercer paso entonces. Este es el primer paso, el segundo paso, perdón, que es coger la serie XT, el input, ¿de acuerdo? Y es ver qué modelo ARMA sigue y nada, poner la fórmula del modelo, ¿vale? Y despejar el residuo y quedarnos con el ruido blanco, ¿vale? El tercer paso, lo que vamos a hacer en el tercer paso es que vamos a aplicar la misma transformación de preblanqueo en el output. Es decir, esto que hemos hecho en la X lo vamos a hacer en la Y, ¿vale? Entonces lo ponemos ahí, le ponéis a continuación, aplicamos la misma transformación de preblanqueo. A continuación aplicamos la misma transformación de preblanqueo al output, a I sub t. ¿Vale? A continuación aplicamos la misma transformación de preblanqueo al output, al I sub t. O sea, lo del preblanqueo es ponerlo en función del ruido blanco. Hay que dejarlo todo como si fuese un ruido blanco. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Vale? Hay que intentar que el output se convierta en ruido blanco, como he hecho aquí, ¿vale? En el input, convertirlo en ruido blanco, ¿vale? Y a continuación, como os digo, repito, aplicamos la misma transformación de preblanqueo al output, al I sub t, ¿vale? Entonces, vamos a llamarlo, en vez de llamarlo A sub t, vamos a llamarlo beta sub t, ¿vale? Pero hay que hacer esto mismo aplicando la I, ¿vale? Entonces, ponemos el polinomio, el otro polinomio, y ahora lo aplicáis a I sub t. Lo veis, este filtro lo aplicas a la I. En vez de aplicárselo a la X, también lo aplicáis ahora a la Y. Bien. ¿Me la habéis copiado ya? Vale, y a continuación voy a coger la función de transferencia, ponérmela ahí, me ponéis a continuación, cogemos la función de transferencia, que es esta. Cogemos la función de transferencia y sub t es igual a vb por xt más n sub t. Luis, ¿Sí? en el ruido blanco no sería el phi y la teta en lugar de sub x sub y. No, porque lo que tienes que aplicar es el mismo filtro que has aplicado aquí a la X, lo tienes que aplicar a la Y. Vale. ¿Vale? Y fíjate, aquí yo no te he dicho identifica el modelo ARMA que sigue la Y, ¿de acuerdo?
y entonces sí tendrías que poner aquí el modelo arma de la I, tendrías que hemos puesto aquí una I. O sea, te quiero decir, te he dicho que a continuación aplicamos la misma transformación de preblanqueo al output. La misma que hemos aplicado aquí, la aplicáis a la I, al output, a la I. ¿Vale? Por eso es con X. ¿Vale? Que quede claro. Y entonces ahora cogemos la función de transferencia, la pongo así, ¿vale? Aquí tenéis, lo veis, la función de respuesta al impulso. Bien. Y simplemente lo que hago es que este filtro lo multiplico a todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, si lo multiplicáis en todos los sitios el filtro, por I sub t, que multiplicaría xt más, y el filtro también lo multiplicáis a toda la ecuación. Lo aplicáis a toda la ecuación. Y si os dais cuenta, pues aquí tendríamos lo que hemos llamado antes b sub t, ¿lo veis que es esto? Aquí tendríais lo que hemos llamado a sub t. Y aquí tenéis un error nuevo, que si queréis para escribir menos, el nombre que os dé la gana. Por ejemplo, si queréis epsilon sub t, v sub t, lo que os dé la gana. ¿Vale? Es un nuevo error. De tal forma que tendríamos ya la función de transferencia, pero con las series preblanqueadas. ¿Veis? Lo que no tengo muy claro es por qué a la NT también le añades lo mismo. No, porque tienes que hacer la misma transformación que has hecho en el preblanqueo, se hace eso. La misma transformación que has hecho aquí, tienes que hacerla aquí. ¿De Sí, acuerdo? no, Porque al final tienes claro. que multiplicar todo por lo mismo. ¿Sabes? Claro, o sea, aquí tratamos a NT como otra La serie. clave es que la xt es la que tienes que convertir en ruido blanco. Entonces, claro, para que esto se convierta en A sub t, en ruido blanco, tienes que multiplicar todo, pero que siga siendo la misma ecuación, claro. Ah, vale. Claro, ¿Entiendes? que por eso lo multiplicas en NT. Porque... Vale. Claro. Tienes que multiplicar toda la ecuación para que siga siendo la misma ecuación, claro. Vale, y me ponéis que se podría demostrar que en esta expresión, en esta última que acabamos de calcular, esto ya no vamos a hacer pues una demostración larguísima y dificilísima, ¿vale? Aquí no hay espacio para eso ni nada, ni interés tampoco porque no vais a entender nada tampoco, ¿vale? Entonces me ponéis, en esta relación se podría demostrar que se cumple la siguiente expresión. Y lo que se puede demostrar es que se cumple esta relación. Y ponérmelo así, ponerme VK es igual a sigma sub beta, la desviación típica de beta, partido sigma sub A, la desviación típica de A, ¿vale? Son las desviaciones típicas, la raíz cuadrada de las varianzas, vamos. Y luego el coeficiente de correlación ponéis una ρ entre beta y A y en paréntesis K, ¿vale? Que esto, por favor, son los elementos de la función de respuesta al impulso de la IRF,
Ya sabéis que V sub K, los V, V0, V1, V2, ¿de acuerdo? Los elementos de aquí son los elementos de la IRF, ¿vale? Y esto de aquí son los elementos de la función de correlación cruzada. Estos son los elementos de la función de correlación cruzada, lo que llamamos FCC. Este ρ, beta sub A, K, son los elementos de la función de correlación cruzada. ¿Y qué era lo de la función de correlación cruzada? Pues mide la correlación, como dice su nombre, mide la correlación entre beta y A en diferentes momentos del tiempo. ¿De acuerdo? Si fuese K, pues sería entre beta sub T y beta sub T menos K, claro. Y A sub T menos K, vamos. ¿Sabes? Son coeficientes de correlación que miden la correlación entre estas dos variables, entre beta y A, ¿de acuerdo? Distanciados en el tiempo. Si pone K, pues distanciado K periodo. Si pone 1, pues distanciado un periodo, etc. Pero no dejan de ser coeficientes de correlación entre beta y A. ¿Vale? Vale. Y realmente esta es la clave, atendedme un segundito, porque esto es la clave, ¿de acuerdo? Esto se puede demostrar, que una vez que has hecho el preblanqueo, haces esto y te sale esta expresión. Pero claro, aquí lo importante, que la demostración me da un poco lo mismo, pero a mí lo que me importa es que la gente se dé cuenta que aquí lo que se comprueba es que los elementos de la IRF son proporcionales a los elementos de la FCC. ¿No veis que son un número multiplicado por los elementos de la FCC? Que se establece una relación entre la IRF y la FCC. Y por eso, para identificar el modelo de función de transferencia, en vez de utilizar los elementos de la IRF, lo que se puede hacer es utilizar los elementos de la función de correlación cruzada, porque claro, van a tener la misma forma, ¿de acuerdo? Porque esto es igual a un número por esto. Entonces, si tú ves que la IRF hace esto, ¿de acuerdo? Pues la otra va a hacer lo mismo, multiplicada por un número, pero va a tener la misma forma, va a tener la misma estructura. Y por lo tanto, para identificar el modelo de función de transferencia, en vez de utilizar los elementos de la IRF, lo que vamos a hacer es calcular la función de correlación cruzada, la FCC, de la muestra, y lo vamos a hacer a través de esta función, que es lo que hicimos en los ejemplos que os puse, que para hacer la identificación del modelo de función de transferencia, utilizábamos esta función de correlación cruzada. ¿Por qué? Pues porque si haces el preblanqueo, me asegura que se cumple esta relación y que estos elementos de la IRF pues son proporcionales a estos elementos y que la función va a tener la misma forma esta que esta. Y que, por lo tanto, si identificas aquí el modelo, pues te va a salir lo mismo que si lo haces con esto. Y para eso sirve. Vea, pues vamos a poner todo. ¿Lo habéis entendido bien, sí o no? Sí. ¿Vale? O sea, si tú ves que la IRF tiene 3 barras distintas de 0 y luego la siguiente se hace 0, ¿de acuerdo? Pues la FCC le va a ocurrir lo mismo, va a tener también 3 barras distintas de 0 y esta se va a hacer 0 a partir de ahí, ¿sabes? Entonces, claro, para hacer la identificación puedes utilizar esta función de correlación cruzada, que fue lo que hicimos nosotros en clase en los ejercicios. En la práctica que os puse, en las prácticas que os puse, yo hacía la identificación utilizando esta función, ¿de acuerdo? Pero claro, como si fuese esta, pero por este motivo. Y para eso hace falta el preblanqueo. Mira, pues entonces ponerme, por favor, al ladito de esta fórmula, vamos a formalizarlo todo para que la gente sepa lo que tendría que poner. Me ponéis al ladito de esta fórmula, me ponéis que la función de respuesta al impulso, V sub K, la función de respuesta al impulso, el V sub K, es directamente proporcional la función de respuesta al impulso, V sub K, es directamente proporcional a la función de correlación cruzada, a la FCC. La función de respuesta al impulso, V sub K, es directamente proporcional a la función de correlación cruzada, a la FCC. A la FCC. Siempre que hayamos hecho el preblanqueo. ¿De acuerdo? La función de respuesta al impulso, V sub K, es directamente proporcional a la función de correlación cruzada, siempre que hayamos hecho el preblanqueo. El preblanqueo.
Y por lo tanto, para poder relacionar directamente, la función de correlación cruzada, la FCC, para escribir menos, para poder relacionar directamente la función de correlación cruzada, la FCC, con los coeficientes. Y por lo tanto, para poder relacionar directamente la FCC con los coeficientes de la función de respuesta al impulso, con los coeficientes de la función de respuesta al impulso, hay que preblanquear las series. ¿Vale? Hay que preblanquear las series. Claro, por ese motivo, siempre que tengas que hacer una función de transferencia, ¿de acuerdo? Siempre lo que vamos a hacer es calcular la función de correlación cruzada muestral y a partir de esa función vamos a identificar cuál es el modelo de función de transferencia. Es decir, vamos a decir los órdenes, la R minúscula, la S minúscula, el punto muerto B. A partir de estos gráficos de la FCC se hace la identificación. Entonces me lo ponéis también, me ponéis ahí. De esa forma, a través de la FCC, de la función de correlación cruzada muestral, de esa forma, a través de la FCC muestral, de la muestra, se puede identificar el modelo de función de transferencia. De esta forma, a través de la FCC muestral, se puede identificar el modelo de función de transferencia. Repito, de esa forma, a través de la FCC muestral, se puede identificar el modelo de función de transferencia. Es decir, inferir, se puede identificar el modelo de función de transferencia. Es decir, inferir los órdenes R, S minúscula, los órdenes R, ponéis una R minúscula, S minúscula, de los polinomios W y delta B. ¿Vale? Se pueden inferir los órdenes R y S minúscula, R minúscula y S minúscula, de los polinomios W y delta B, y el punto muerto B minúscula. Era lo que llamábamos el punto muerto B minúscula. ¿Vale? Y el punto muerto B. Te va a permitir, claro, identificar cuál es la función de transferencia, identificar los órdenes R y S de estos dos polinomios y luego el punto muerto B. ¿Vale? Correcto. Y para eso sirve el preblanqueo, ¿de acuerdo? Porque si preblanqueáis las series, como se guarda esta relación entre las dos funciones, para llevar a cabo la identificación del modelo de función de transferencia, podéis utilizar la función de correlación cruzada de la muestra y a partir de esa función, pues podéis llevar a cabo la identificación y llegar a identificar qué modelo de función de transferencia pues tenemos que utilizar. ¿De acuerdo? Y es que si no haces el preblanqueo, pues no se cumple esta relación y entonces no podrías, ¿de acuerdo?, a través de esta función inferir cuál es la función de transferencia. Sé que es un poquito abstracto, realmente es que esto no lo da prácticamente, vamos, que no lo da prácticamente ningún profesor, ¿de acuerdo? O sea, que realmente es una cosa muy avanzada, que yo creo que es más bien para haberlo visto en un máster o en el doctorado, ¿sabes? Más que ahora. Pero bueno, como ya lo ve. Vale, para ver si me queda claro. O sea, utilizamos el preblanqueo simplemente para poder cumplir la ecuación, o sea, para poder cumplir esa ecuación y a partir de esa ecuación sacar de la FCC la R, la S y la B. Claro. O sea, como se relacionan directamente los elementos de esta función con esta,
pues a partir de los elementos de esta función que se puede calcular para la muestra, pues es como si estuviese utilizando esto. Sería similar. Claro. Y por lo tanto puedes llegar a inferir las cosas de esto a partir de esto, claro. Claro, o sea que tú una vez que tienes los parámetros R, S y B, tú ya puedes sacar la función de respuesta al Claro, impulso con claro. los valores y con todo. Claro, Vale. ya sabes la forma que va a tener la función de respuesta al impulso, claro. Vale, ya sé. Y para eso sirve. Como función de respuesta al impulso, ¿cuál sería una definición? Porque sé que también lo estudiamos en macro avanzada y se supone que, o sea, es simplemente que si hay un impulso en la serie, si se registra Claro, o no en la... Claro. En el periodo, si tú haces un cambio en un periodo, si se registra en el periodo siguiente. Vale. Quiero decir, si tú, por ejemplo, la XT le haces un cambio, si afecta al periodo siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Vale. Sí, el B es el retardo. Vale, ya sí. Ahora, si tú aumentas, por ejemplo, el consumo de hace 5 años, pues a lo mejor ese aumento del consumo de hace 5 años afecta al consumo del año siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente. O no, o sí, o lo que sea. Sí o no, eso ya depende de las barras. Las barras son las que te la van a decir, ¿sabes? Vale. Por ejemplo, como esto es 0, 1, 2, pues entonces un cambio, aquí hay una barra, quiere decir que un cambio en este periodo afecta a la y de este periodo. Si tú cambias la x en este periodo, cambiará la y en este periodo, ¿vale? Claro, si fuese un 1, significa que si yo cambio la x en este periodo, afectaría a la y en el siguiente periodo, un periodo de diferencia, ¿de acuerdo? Y así de forma sucesiva. Vale. Sabes que hay un retardo de diferencia, 2 retardos, o lo que sea. ¿Vale? Vale, sí, ahora entiendo los ejercicios que hicimos de esto. De función de transferencia, ¿no? Uh-huh. Vale, y ya estaría. Y ya con esto me parece que la práctica está terminada, ¿no? Sí, ya no hay más. Ya mirarlo bien de todas formas, pero yo creo que ya hemos hecho las 10 preguntas, ¿eh? Sí, con eso ya está terminado. Vale. Espera un segundito que voy a pasar alguna preguntita que me interesa y la hacemos también. A ver, un segundito. Voy a pasar. Abrirme ese archivo PDF que os acabo de mandar. Vale, ¿lo tenéis ya abierto? Me manda por el grupo, ¿eh? Sí, ya está. Vale, estos son 2 preguntas de Alberto Mauricio, pero como ya tiene mucha conexión, y esto fue del examen que hizo Alberto Mauricio el año pasado, ¿vale? Entonces, que lo hizo online. Entonces, a lo mejor puede ser que a lo mejor haga alguna pregunta de este tipo, entonces lo voy a hacer, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa pregunta que pone pregunta 2, la primera que aparece ahí, ¿vale? Que pone pregunta 2, y dice, considérese un modelo de la tabla siguiente, estimado mensual X, donde IMP y ESC son variables binarias de tipo impulso y de tipo escalón respectivamente, ¿vale? Entonces ahí tenéis 2 intervenciones, ¿vale? Y nos dice, los efectos de las variables IMP y el escalón sobre el nivel de la serie X, seleccione una de las correctas, ¿vale? Y luego si os dais cuenta, a ver un segundito, luego también, bueno, hay una pregunta 3 que es de teoría, que bueno, luego esa la hacemos después, pero luego hay una pregunta debajo que es la misma tabla, no sé si la gente se da cuenta, es la misma tabla, pero tienes que poner la fórmula del modelo. ¿Lo veis? Entonces estas 2 preguntas son las que me interesan, ¿vale? Porque ponen un modelo con intervención, ¿vale? Y en la pregunta última tienes que poner la fórmula y en la pregunta de ahí tienes que ver la interpretación. ¿Lo ves? Te dicen, seleccione una de ellas. Ninguna de las otras 2 respuestas son correctas. Se estima respectivamente un aumento de 0,0891 unidades en 2012-6 y una reducción permanente de 0,05